Bueno, buenas tardes para todos entonces. Vamos a iniciar nuestra clase, ¿ok? Intentamos iniciar el lunes con la unidad número 2. Vamos a repetir algunos elementos y tratamos de culminar la parte teórica de la unidad. ¿Se ve la pantalla? ¿Se oye? Buenas tardes, profe, sí. Laila, buenas tardes, bienvenida. Okay. Conceptos fundamentales de valoración. Aquí, en esta unidad, nosotros vamos a aplicar, vamos a tratar de aplicar algunos elementos que vimos en matemática financiera, los vamos a aplicar acá, vamos a darle uso, vamos a tratar de aplicarlos para la toma de decisiones. Decisiones de carácter financiero dedicadas a optimizar resultados. ¿De acuerdo? Ok. Iniciábamos, decíamos que ¿qué es un proyecto de inversión? Entonces decíamos que era un intercambio de flujo de recursos. Visto desde un cierto punto de vista, constituye un intercambio de flujo de recursos. Recursos que invertimos hoy con la esperanza de que esos recursos se nos multipliquen y vengan, sean más abundantes cuando retornen a nosotros. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Consiste en invertir un conjunto de recursos hoy a cambio de percibir un beneficio mayor en el futuro. Esa es la idea. Ejemplos de proyectos. Relacionamos también algunos proyectos. Proyectos que distintos de distinta índole, distintos proyectos comerciales, proyectos agrícolas, proyectos industriales, ¿de acuerdo? Proyectos de servicio inclusive. Entonces veíamos en nuestras láminas que había, mira, una siembra de unos productos agrícolas, había unos frutales también agrícolas, pero ok, lo primero a lo mejor pudiera ser unos productos, una siembra de más corto plazo, ¿no es cierto? Y el segundo que veíamos, que eran los frutales, es más largo plazo, pero también siguen siendo inversiones en este caso agropecuarias. Y veíamos también la cría de ganado de leche, cría de ganado de carne, engordar ganado. Ok, hay distintos proyectos que están en el área agrícola y ganadera, pues, vamos a llamarlo así. Veíamos también que había unos proyectos comerciales, unos de transporte, pongamos por caso, ¿ok? Entonces, estos también son proyectos donde los elementos fundamentales son los equipos de traslado, los equipos para trasladar. Veíamos también acá un emprendimiento para la elaboración y venta de pizza, ¿ok? Que también puede ser considerado un proyecto. Y veíamos también acá, como último, teniendo los logos aquí de las compañías fabricantes de automóviles, podemos pensar, y como son bastantes, podemos pensar que más que todo pudiera ser una venta y suministro de repuestos. Venta y suministro de repuestos, que es un proyecto de carácter comercial, que tiene una característica, por supuesto, distinta a el resto de los proyectos. Cada uno tiene características distintas, ¿ok? Y los resultados también son distintos. Unos van a exigir más tiempo, otros exigen menos tiempo, unos exigen mayor inversión en el inicio, ¿ok? Esto es así, ¿de acuerdo? Entonces, aquí señalábamos que, por ejemplo, había tres marcas, Ford, Chevrolet y Dodge, que podría decirse que son más cercanos a nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que los otros, la procedencia de los otros es más lejana, o vienen de Europa, o vienen del lejano oriente, vienen del Pacífico, vienen allá a los lados de China, de Japón, y
Corea del Sur, por caso, donde vienen estos repuestos. Entonces tienen características distintas. Hablábamos también de unos proyectos industriales que implican un mayor periodo, un periodo más largo para, pudiéramos decir, para incubar el proyecto, para que el proyecto esté operativo. Entonces implica una etapa preoperativa muchísimo más larga. ¿Así? Porque construir esto que tenemos delante llevó bastante tiempo. Y a lo mejor bueno, a lo mejor no, ellos lo hicieron por etapas. Primero hubo una fase, el jury más temprano, y después jury, etapa final. ¿No es cierto? Y entonces significó muchas cosas, significó movimiento de tierra, significó levantar las presas, las salas de máquina, desviar el río, ¿okay? Tantas cosas las hubo en ese momento. Entonces, este es un proyecto de inversión también, proyecto de inversión que tiene características muy distintas a los proyectos que mencionamos al principio. Aquí está URI ya en su etapa operativa, que ocurrió allá desde la primera. URI en su etapa inicial estuvo operativo a finales del año 1974, 70, por allá, 76. ¿Ok? Y después vino la etapa de desarrollo posteriores y eso fue ya en la década de los 80. Dicho esto, porque mostramos proyectos de distintos tipos, industriales, comerciales, de emprendimiento, que son los que están más cercanos a hoy, más de moda. Vamos a mostrarnos un proyecto industrial. ¿Okay? Vamos a tomar como ejemplo un proyecto industrial para explicar lo que tenemos en la mano. Supongamos un proyecto industrial. Primer supuesto. El país receptor de las inversiones no padece de un proceso inflacionario. Eliminamos el efecto inflacionario. El poder de compra de la moneda en cada uno de los años va a ser igual. No hay variación. La variación vendrá por otra cosa, pero no por efecto inflacionario. Segundo supuesto, los valores corrientes de la inversión y del flujo neto de efectivo son supuestos y se consideran datos del ejercicio. Son datos traídos, puestos ahí. ¿Ok? Eso no tiene discusión. Eso son valores que se tienen. Valores corrientes. Cuando decimos valores corrientes, estamos hablando de valores corrientes de cada año. ¿Ok? Valores corrientes de la inversión, valores corrientes de los ingresos netos una vez que el proyecto entra en operación. Vamos a decir también que este proyecto se va a ejecutar en 3 años. De aquí en adelante el proyecto se ejecuta en 3 años. ¿Ok? El horizonte, escenario de operaciones, vamos a decir que es de 20 años. Una vez que el proyecto entra en operación, así, después de estos primeros 3 años, el proyecto va a estar funcionando 20 años. Ese es el supuesto que hay. ¿Ok? ¿Qué elemento no tenemos acá? Acá no tenemos, aquí falta un elemento. Después de los 20 años, esas obras, después de los 20 años, esos equipos, ¿qué valor tienen? En este caso, no los estamos considerando. Pero en los casos reales, oye, después que tú tienes un proyecto, lo trabajaste por 5 años, lo trabajaste por 10 años, lo trabajaste por 3 años, te quedaron unos equipos. Te quedó una nevera, un microondas, una máquina de hacer perfiles, X cosa, un trompo donde batía el cemento. ¿Ok? Quedan algunos elementos de la inversión. ¿Eso se pierde? No. Eso, como ustedes saben, hay un valor de salvamento.
eso se vende a un precio muy por debajo o por debajo, vamos a llamarlo así, a su precio de adquisición, siempre y cuando no haya inflación, porque se vende un valor inferior. ¿Por qué? Porque ya agotó su vida útil. Y el otro elemento que nos falta es cuándo vamos a medir las bondades de este proyecto. Este proyecto lo podemos medir en cualquier... ¿Cuántos años tenemos delante? Delante tenemos 23 años. Los 3 años los 3 años donde se está realizando la inversión y los 20 años siguientes donde el proyecto va a operar. Mira, una de las cosas que pudiéramos, uno de los puntos donde pudiéramos medir es al final. ¿Qué pasó al final, después de los 23 años? Pudiéramos medir allá. Y entonces tenemos que llevarnos todos estos valores corrientes, llevárnoslos para el futuro. Es una manera de hacer las cosas. O también podríamos traerlo todo al día de hoy, cuando estamos iniciando el análisis del proyecto. Pero también podemos medirlo una vez que el proyecto comience sus operaciones. ¿Okay? Finalizó el periodo de inversión y vamos a iniciar nuestro periodo de operación. Entonces vamos a tener 3 años, fíjense esto, tenemos 23 años, donde los 3 primeros años tenemos que llevarlos, si vamos a medir para el momento en que inicia operaciones, esas inversiones de esos 3 años, tenemos que llevarlas al año 0. Tenemos que llevarlas al futuro. En tanto que los resultados netos del proyecto, en cada uno de los años que está operando, esos valores corrientes, nos los vamos a traer del año 5, del año 10, del año 17, del año 20 o del mismo año 1, lo tenemos que traer al año 6. Entonces el trabajo que se va a hacer es traer todo a un determinado momento. ¿Y por qué tenemos que traer todo a un determinado momento? Porque no podemos comparar en el tiempo, no podemos comparar inversiones o ingresos que se ejecutan en distintos momentos. Tienen un valor distinto, como ustedes saben, porque ustedes conocen cuál es el valor del dinero en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos acá es esto. Tenemos un eje cartesiano donde tenemos unas abscisas, tenemos unas ordenadas, ¿no es cierto? Y tenemos un año 0, que es el año X. Antes de este año 0, vamos a colocar la inversión. Periodo preoperativo. Y después del año 0, vamos a colocar los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, estamos dividiendo este eje cartesiano en dos segmentos, en dos partes. Una etapa preoperativa, ¿vamos así? Una etapa operativa. La etapa preoperativa, como dijimos en el enunciado del ejemplo, consta de 3 años. ¿Okay? 3 años. Estos valores del año -3, -2 y -1, tenemos que traérnoslos acá al año 0. Y los valores de los 20 años de las operaciones, tenemos que traérnoslos al año 0. ¿Okay? Entonces, decimos que esta etapa operativa va a durar 20 años, vamos a tener un flujo neto de efectivo, donde a los ingresos brutos le vamos a reducir los desembolsos operativos de cada año y vamos a tener un flujo neto de efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, las inversiones las vamos a tener acá en estos 3 años previos a la operación y acá en los años que van del año 1 al año 20, vamos a tener los resultados del proyecto, lo que el proyecto generó. Aquí estamos diciendo, y decíamos al mismo inicio de la clase, que
invertir es un intercambio, ¿no? Así, de valores que se invierten hoy contra valores que se reciben en el futuro. Y estos valores que se invierten hoy, ¿no? Así, si fue rentable lo que nos propusimos, estas inversiones deben ser inferiores a este resultado operativo llamado flujo neto efectivo. Este flujo neto efectivo debe ser superior a las inversiones, medido en términos de valor actual, medido todo en un determinado momento, no los valores corrientes. ¿De acuerdo? Ok, continuamos. Tenemos acá los 3 años de las inversiones y vamos a suponer que hoy, okay, en este primer año se invierte 50, en el segundo año se invierte en 30 y en el tercero de los años se invierte en 25. O sea, se están invirtiendo 105, como ustedes quieran llamarlo, miles de millones, bolívares, lo que fuera, 105. Ahorita no nos interesa la cantidad de ceros que tiene al lado. Son 105 que se invierten. ¿De acuerdo? 50 un primer año, 30 el segundo y 25. Entonces, en el año 0, vamos a decir que tenemos invertido 105, que es el total de las inversiones. En tanto, los ingresos netos generados, vamos a suponer que van a ser de 5 el primer año, 8 el segundo, 10 el tercero, 15 en el cuarto. Y de ahí en adelante son 20 cada uno de los años. De manera tal de que esto nos da, si sumamos todo esto, nos va a dar 358. La sumatoria de los ingresos netos generados en términos corrientes nos va a dar 358. Entonces, son 358 que se generan a lo largo del tiempo, a lo largo de los 20 años, ¿no es cierto? Y contra los 105 que se invirtieron. 358 contra 105. Estos ingresos que sumaron 358, los comparamos con los 105, pero no son comparables, como dijimos, hemos venido diciendo. No son comparables porque tienen un valor distinto cada uno de los años. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que valores ubicados en años o periodos distintos no pueden compararse. Valores de esta manera no pueden compararse. Entonces, nosotros tenemos cómo comparar, tenemos que hacer la comparación. ¿Cómo logramos hacer esta comparación? Decíamos en nuestra clase del lunes que debemos aplicar algo llamado la tasa de interés, que es el instrumento que nos permite navegar en el tiempo. Ese instrumento nos va a permitir llegar a una homogenización de los valores que tenemos. Todo lo vamos a traer a un año específico. Nosotros elegimos, o el profesor eligió, vamos a medir en el año 0. En el año en el cual terminaron las inversiones y comenzaron las operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, nosotros vamos a tener necesidad de aplicar una formulita que viene de matemática financiera, que nos habla de un valor futuro y nos habla de un valor presente. Nos dice que un valor ubicado en el futuro va a ser igual al valor, a un cierto valor multiplicado por la tasa de interés. Nosotros convertimos al valor presente, lo multiplicamos por la tasa de interés, considerando el número de años, nosotros hallamos el valor para un año específico. Y de la misma manera, para una sumatoria de años. Lo aplicamos para el año 1, el año 2. Ese es el trabajo. Entonces, de esta manera, nosotros
podemos operar, vamos a llamarlo así, modificar, intervenir las inversiones e intervenir los valores netos anuales, ¿no? Así, el flujo neto anual, los operamos, lo ajustamos y lo traemos a un valor, a un mismo año. ¿De acuerdo? Valor a un mismo. La tasa de interés es el instrumento que permite hacer equivalente valores presentes con valores futuros. ¿De acuerdo? Ok. Yo quisiera dejarlo hasta acá, esta sesión, y nos vamos a la segunda de nuestra sesión. ¿De acuerdo? Entonces, cierro la reunión para todos, así, y abrimos la segunda de la sesión. ¿De acuerdo? Ok.